saludo cordial a todos los amigos de su programa Plataforma en su canal preferido TVX. Es un gusto de nuevo estar con ustedes y conversar. En esta ocasión vamos a platicar sobre los desastres de la tormenta Sara y las donaciones de parte del gobierno hacia los vecinos y nuestra misma población. Ok, comencemos. Lo primero es que la primera ayuda y asistencia se dio en el contexto de una visita del presidente hacia Costa Rica. Ahí él recibió alguna condecoración y fue recibido por el presidente Chávez de Costa Rica y recibió un trato normal de un dignatario, más la condecoración, que sí es algo extraordinario. Ahora, en ese contexto el presidente ofreció y brindó ayuda a los damnificados de las tormentas Sara que ha sufrido varios países de la región. En general, los efectos de esta tormenta en la región los ha sufrido Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador, principalmente, además de Belice. Ahora, los mayores impactos por las noticias se han enfrentado en Honduras. Pero eso no quiere decir que no hay efectos negativos en distintos países. Claro que sí, todos lo han sufrido, pero el que mayor desastre ha enfrentado es Honduras. Ok, además Honduras, de los países afectados, con Nicaragua son los que presentan mayores niveles de pobreza. Pero El Salvador le brindó la ayuda primero y principalmente a Costa Rica. Es decir, solo le ha ayudado a Costa Rica y al propio país, El Salvador. Entonces, el gobierno, más bien el presidente, ofreció y proporcionó rápidamente la ayuda a Costa Rica. Fueron distintos medios, no solo recursos humanos para atender la emergencia, lo cual está bien. O sea, uno no se debe poner a que el país participe en ayudas humanitarias, en brindar asistencia, sobre todo si son vecinos. En eso no hay objeción, ¿verdad? Lo que uno debe tener es como proporciones, magnitudes. ¿Por qué digo eso? Porque la solidaridad está bien, es correcto, ¿verdad? Sobre todo en desastres. Ahora, lo que no tiene mucha lógica o coherencia es responder rápido a los ticos en ayuda material, tanto humana como de recursos, a las personas damnificadas, y ser lento con la ayuda y la asistencia a los locales. Eso sí no tiene correspondencia. Y en este caso ha ocurrido eso. A los ticos se les mandó ayuda por avión rápidamente, tanto material como humana, de gente que era correcto en la emergencia. Pero pregunto, ¿se hizo el mismo despliegue en la emergencia de asistencia rápida en las comunidades que estaban enfrentando inundaciones? Pues la verdad es que no, ¿verdad? Ahí pudimos ver imágenes donde la gente resolvía por su propia cuenta. Es más, el gobierno minimizó los impactos a tal punto que el presidente dijo: bueno, con $300 para 1000 familias resuelvo y mando 50,000 paquetes. Y eso es lo que ha estado operando. Pero la magnitud del desastre, las inundaciones, se va a quedar corto con esa ayuda. Además que ya más de 300,000 personas enfrentan, o más bien más de 400,000 personas enfrentan un problema de riesgo de hambruna, documentado en datos de la FAO, de UNICEF, etc. Entonces, el país no tiene un problema de inundaciones solamente, no, tiene un problema de riesgo alimentario permanente, con o sin desastres naturales. Eso es lo que hay que tener presente. Comparativamente con Costa Rica, nada que ver. ¿Y por qué? Porque Costa Rica en ingresos nos supera más de 3 veces la producción de ese país en valores de mercado. Y en términos per cápita también. O sea que ellos tienen 3 veces nuestro ingreso promedio. ¿Verdad? Para que nos vayamos ubicando que la solidaridad hay que hacerla en primer lugar en casa. ¿Verdad? Y hay que responder rápido en casa con la gente que aporta los impuestos. Porque es cierto, la solidaridad no hay que quitarla, pero hay que responderle con efectividad, rapidez y en la proporción que se requiere a los que aportan los recursos, y esos son los salvadoreños. No puede ser que a ellos les llegue tarde, no les dé la asistencia en la emergencia y después les mando paquetes alimentarios.
Voy a poner cosas concretas. La tormenta esta comenzó viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Era escasa o nula la asistencia de los equipos de gobierno en las distintas zonas de inundación. Eso está documentado en muchos videos, ¿verdad? Que esos primeros días de la tormenta el gobierno estaba ausente, como suele estar permanentemente en las zonas pobres. Y lo otro es que empezaron a enviar paquetes hasta el miércoles. Eso también está en los mismos videos de las instituciones de gobierno, empaquetando las bolsas y empezándolas a distribuir miércoles, ¿verdad? Pero ¿qué pasó viernes, sábado, domingo, lunes, martes? Pues casi nada de apoyo o nulo asistencia, incluso en los temas de emergencia. Entonces, ¿cuál es la crítica? No que le ayuden a Costa Rica, no, la crítica que yo hago es que hay que ayudarle al que aporta los recursos, al que lo necesita y que aporta los recursos. Porque, ojo, este no es dinero del presidente, este es dinero de los salvadoreños, que se va a pagar o se ha tomado de los impuestos. Entonces hay que irnos ubicando. O sea, yo le voy a responder al dueño del dinero, no le voy a responder a los extranjeros en magnitud, en la proporción del desastre, en la rapidez que se necesita y la extensión de cobertura a esos damnificados que son los dueños del dinero. Además, si algo nadie va a criticar es que un gobierno le ayude a los más vulnerables, que de nuevo en casos de desastres de tormentas son la gente de los departamentos de la franja costera. Y ahí desde Aguachapán hasta La Unión, ¿verdad? Pero ahora pasó algo más. Y es que el desastre también se está reportando en Morazán, en la zona montañosa de Morazán, donde hay cultivos, hay noticias de Corintio, que eso ya es bien arriba de Morazán. Que hay problemas de pérdidas totales en esos departamentos de Morazán, La Unión, algunas partes de Usulután, en la parte de la franja baja de Sonsonate, de Aguachapán. Entonces la extensión es minúsculo decir a priori que son 1,000 personas afectadas y que con dándole $300 se resuelve. No, nada que ver. En primer lugar, los $300 no compensan los daños que va a enfrentar o el perjuicio económico que ha enfrentado una familia. ¿Por qué? Porque esa persona, por ejemplo, con alguna extensión de tierra que saque, por ejemplo, 3 quintales de frijol, bueno, los $300 ya no le alcanzan ni para compensar eso. ¿Cuánto vale un quintal de frijol? Está arriba de $100 cada quintal. Entonces alguien que estaba cultivando para cosechar 3 quintales, que hoy ya no lo va a tener, el gobierno le va a dar $300, pero no de dinero, sino que el equivalente en una tarjeta para que pueda comprar insumos, o sea, pueda comprar nuevamente semillas, fertilizantes. Pero ¿qué va a hacer si la persona, cuál es la lógica? Que empezó a sembrar ahí por agosto, septiembre, octubre para cosechar lo que se le conoce en frijol postrera, o sea que la cosecha viene saliendo ahí por noviembre, segunda, tercera, cuarta semana de noviembre. Esa cosecha es la que se está perdiendo o se ha perdido en la mayoría de las zonas donde estaba cultivada. Y de eso la gente lo guarda para sus alimentos, ¿verdad? Y otra parte la vende. Pero ¿qué va a suceder? Hoy en día no va a tener los alimentos, sino que va a tener cuando reciba la disponibilidad en una tarjeta para comprar insumos. Pregunta, ¿eso le resuelve el problema de hambre a esta persona? No, para nada. Una bolsita que le van a dar que me parece que es igual a la que le entregaron a los ticos, por lo que se ha conocido en las noticias, que lleva frijol, que lleva maíz, que lleva aceite, que lleva café, que lleva 4 rollos de papel higiénico. Esa que ha estado mostrándose en las bolsas del gobierno es muy parecido al listado que se decía para Costa Rica. Entonces, más los fideos, vea que eso no faltan, o los espaguetis. Entonces, eso está bien, esa ayuda resuelve, pero no nos perdamos. Eso le va a resolver
una semana con suerte a esa familia. Pero el cultivo del frijol que él perdió era lo que le iba a cubrir 5 o 6 meses de consumo de frijol. Y acordémonos que los salvadoreños con frijol y maíz resuelven más café y azúcar. ¿Por qué lo digo? Porque los salvadoreños son expertos en transformar el frijol y el arroz en muchas cosas. Desde la sopa clásica de frijol, casamiento, frijol molido, frijol refrito, pupusas, un montón de cosas que se hacen con el maíz. Ya todos los conocemos, el tamal pisque, etcétera. O sea, tamales, tamal de elote. O sea, los salvadoreños con maíz y frijol resuelven más las tortillitas calientes que suelen prepararse, ¿verdad? Que no falta. Entonces, eso no lo sustituye, la cosecha de frijol y maíz no lo sustituye 1, ni 2, ni 3, ni 4 bolsas de alimentos que van a entregar. Que seguramente van a entregar 1 por familia, no le resuelve. Entonces, no nos confundamos, ¿verdad? Aquí va a haber personas con riesgo de alimentario y los pobres extremos. Esta tormenta nuevamente los va a multiplicar. Que ya en la zona rural teníamos 11% de los hogares y de las personas en situación de pobreza extrema. O sea que no tienen ni los ingresos ni la comida para cubrir los 3 tiempos. Hoy con estas tormentas eso se va a agravar, porque muchas de esas zonas rural vive de lo que cosecha. Pues eso se perdió en la mayoría de esas familias que cultivan frijol y maíz. Entonces ya es bastante claro que el riesgo alimentario no se va a resolver con una canastita o una bolsita que los que andan entregando. Y es bien importante porque los que estuvimos en la ciudad pensamos que con la bolsa que van a entregar y los $300 resolvieron. No, nada que ver. Toda ayuda es buena, ¿verdad? Pero recordemos qué es lo que ha pasado. Una familia campesina ha perdido su cosecha de frijol y maíz, que es lo que le iba a permitir el sustento de 3, 4, 5 hasta 6 meses de frijol y de maíz, que como hemos dicho, le permite sortear los tiempos de comida, ¿verdad? Y complementarlos con otros par de productitos que ellos suelen comprar, como café, como azúcar, etc. Entonces hay que tener claro que la ayuda es buena, y que se está haciendo tarde, que además no hubo una buena capacidad de gestión de la emergencia en las zonas. Es bastante claro, ¿verdad? Los videos mostraban aquello desolado y las familias resolviendo por su cuenta, sobre todo en toda la franja costera y en las zonas donde más se ha inundado. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que la capacidad de los organismos de protección civil, acompañados de las demás unidades del gobierno, por ser fin de semana no se activaron, o por ser fin de semana no estaban preparados para penetrar y estar cerca ahí en el punto crítico de las inundaciones. Eso ha sido bastante notorio. O sea, quedaron solos prácticamente, sin apoyo en la parte difícil de las tormentas. Claro, miércoles llegaron, ya cuando ya salió el sol, empezaron a llegar, empezaron a entregar las bolsas de alimentos. Si el gobierno tiene experiencia en entregar bolsas, ya sabemos que lo ha hecho en los momentos previos a las campañas políticas, pero lo que queremos ver es que eso lo haga cuando de verdad se necesita, no cuando lo necesita el gobierno, los políticos para conseguir votos. Es bien diferente entregar bolsas en campaña para recibir votos a entregar bolsas de alimentos cuando se necesita en una emergencia. Y hoy ha quedado bastante claro que la prontitud, la cobertura y la proporción a cubrir los daños se han quedado cortos, como una manera elegante de decirlo. En ese sentido, yo creo que aquí volvemos a señalar el tema de qué tipo de apoyo necesitan la gente que vive en las zonas rurales. Uno, que el gobierno cree verdaderos programas, no solo de prevención y articulación en estos casos de emergencia, es decir, que se vea el acompañamiento de las unidades de gobierno en la emergencia y por supuesto después, pero además
un programa permanente de integral de producción agropecuaria, en especial los temas agrícolas. ¿Por qué? Porque la pobreza rural, que es 11 de cada 100 hogares, está allí, en la zona rural. Es el mayor desafío. Es lo que más ha crecido en este periodo de gobierno, los pobres extremos en la zona rural. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Un programa integral de apoyo a la agricultura y a los productos agropecuarios. ¿Cómo qué? Asistencia técnica, semilla mejorada, estudio de suelos, asesoría técnica para aplicación de los fertilizantes y otros plaguicidas, insecticidas, etc. Y asistencia de créditos, así como apoyo de comercialización. Es decir, hoy nuevamente, después de este desastre, tienen otra oportunidad más, ¿verdad? Como todos los años, de implementar un plan integral, un programa de emergencia, de entregar bolsas, de llegar y recoger cada vez prácticamente. Lo que se tiene que hacer es prevención y asistencia permanente integral a generarle más ingresos a esas comunidades. Cuídense, un abrazo, que estén bien.